Parte 4. Preguntas sobre vida cristiana y doctrina. Carta 24. ¿Van al infierno todos los que no son cristianos? ...4 de abril de 1991. Querido Greg, la forma en que examinas los libros sagrados de otras religiones me parece que tiene sentido. Pero quizás se deba a que yo soy una persona occidental un tanto familiarizada con la Biblia. Por eso todavía no estoy satisfecho con tu respuesta. La raíz de mi problema, creo, es que a pesar de cuanto más razonable sea la Biblia para nosotros, de creer en ella como la palabra de Dios más que cualquier otro libro, la gente va a seguir creyendo en otros libros mientras sea parte de su educación y cultura. ¿En tu opinión no significa esto que tales personas no serán salvas jamás? ¿No es esto lo que cree toda esa gente nacida de nuevo? ¿Y no significa que toda esta gente desafortunada, que constituye la vasta mayoría del mundo, va a ser mandada al infierno por tu Dios que es todo amor? Pero ¿cómo podría ser esto posible si ellos no han tenido nada que ver con cuándo nacieron, dónde nacieron, dentro de qué cultura nacieron e incluso de quiénes nacieron? Pero estas son las cosas que deciden el cielo y el infierno. Estos son los factores que determinan qué clase de filosofía de vida una persona va a sustentar. Sea cual fuere el libre albedrío que en realidad tengamos, su amplitud de operación está dentro de los límites fijados por estos factores. En consecuencia, la filosofía de la vida de la persona o la salvación no es algo que se pueda elegir libremente. Supongo que estoy volviendo a mi vieja queja sobre la justicia de Dios. Si el mal fortuito de nuestro mundo es difícil de aceptar, el mal fortuito en la eternidad es totalmente imposible. ¿Cómo se puede ir al infierno por el accidente de donde se nació? ¿Cómo puede haber un camino directo a Dios cuando hay tan pocos que tienen la oportunidad de encontrarlo? ¿Cómo los niños paganos pueden ir al infierno solo porque no nacieron en un hogar cristiano? Para ser sincero, Greg, siempre he encontrado la doctrina cristiana del infierno y la creencia de que todos los que no son creyentes van a ir allí, uno de los aspectos más absurdos de toda la religión. Quizá puedas aclararme algo de esto. Con el amor de siempre, papá. ...4 de abril de 1991. Querido papá. Veo que está determinado a hacerme las cosas difíciles, ¿eh? ¿Por qué no deja que el espíritu le diga que todo esto es verdad y se convierte de una vez? Es una broma. En verdad admiro su sentido inquisitivo y disfruto del diálogo desafiante. Veo que está trayendo de nuevo a colación un asunto teológico muy bueno, aunque tremendamente difícil. Quizá deba decirle desde el comienzo que este es un tema acerca del cual hay mucha discrepancia, incluso entre los evangélicos. Así es que si está esperando una aclaración completa de este asunto, me temo que va a quedar desilusionado. Mi forma de abordar el tema, como lo he dicho y repetido, es trabajar desde lo conocido a lo desconocido, desde lo claro a lo oscuro. Como lo que ocurre con todos los que mueren sin Cristo es oscuro, voy a intentar buscar una solución empezando con lo que es claro.
Al trabajar así, descubro 5 principios que afectan mi opinión sobre esta materia. Primero, tengo muy buen fundamento para creer que la Biblia es la palabra de Dios. La persona de Jesús, las profecías cumplidas, la experiencia personal, etc. De modo que desde el principio debo estar dispuesto a confesar que esta revelación quizá tenga enseñanzas que trasciendan mi propia racionalidad. De hecho, sería de esperar que una revelación así sea paradójica en algunos puntos. Si corresponde a lo que ya creía respecto a cada punto, tendría buenas razones para sospechar que tuvo un origen estrictamente humano en lugar de divino. En fin, papá, que la realidad es infinitamente más compleja de lo que jamás podríamos imaginarnos. Hay quizá billones de variables que afectan la interacción de Dios con nosotros, de las cuales no tenemos idea. Recuerde la analogía de la casita en la playa de Normandía atrapada entre 2 fuegos que usé anteriormente. Y ya que nuestra perspectiva de la realidad es tan increíblemente miope, debemos esperar que podamos en algún punto sencillamente tener que confiar que Dios hará lo correcto, aunque no veamos cómo lo que está haciendo es sabio y justo. Por eso si la gente va al infierno que nosotros no creemos que debería haber, quizás se deba a que nuestra perspectiva es un poco más limitada que la de Dios. Segundo, estoy seguro de que Dios se ha revelado principalmente en Cristo Jesús. Nada es más central al Nuevo Testamento que esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículos 9 y 10. Así como lo hice en el asunto de la venganza de Dios en el Antiguo Testamento, si hay algo que no pareciera corresponder con mi razón en la revelación de Dios en Cristo, debo sencillamente estar dispuesto a dejar esto en suspenso por un momento. Es muy posible que en ninguna otra parte Dios aparezca más vengativo y lleno de ira que en relación con la doctrina del infierno. Esto es lo que Lutero llamó la mano izquierda de Dios. Este es un lado misterioso de Dios que Lutero no entendió. Pero lo que Lutero sí entendió fue que el creyente puede con toda confianza decir: no tengo otro Dios como tú, nacido en pesebre, muerto en la cruz. De cualquier forma en que Dios puede aparecer a veces, no puede ser otro de quien es en Cristo Jesús. De esto estoy seguro, aunque tenga que posponer cualquier juicio sobre todas las apariciones. Un tercer principio del cual estoy seguro a medida que entiendo mejor el punto que usted me ha planteado es que no hay salvación aparte de Jesús. Esto es también perfectamente claro en el Nuevo Testamento. Nadie va o conoce, ama o cree al Padre excepto a través de su Hijo. Este es un tema dominante en el Nuevo Testamento. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Los pecadores solo pueden amistarse con Dios mediante el sacrificio de Cristo. No pueden hacer nada por ellos mismos. Si uno es salvo, lo es a través de Cristo. Pero hay todavía una cuarta verdad que está en la Biblia de la cual estoy cierto. Y esta es que hay algunas personas que no conocieron a Jesucristo personal o conscientemente, pero que de todos modos fueron salvos. Sabemos de santos en el Antiguo Testamento que estarán en el cielo, y la Biblia incluso implica esto sobre varios individuos que ni siquiera fueron israelitas, como Noé, Job, Melquisedec. ¿Cómo puede ser esto cierto si nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo? ¿Cómo podría ser esto si en efecto Noé, Job, Melquisedec eran pecadores que necesitaban la salvación como cualquier otro? La única solución que yo veo, papá, es que el sacrificio de Cristo abarca a más de los que conscientemente lo aceptan. Si las personas del Antiguo Testamento, judíos y gentiles, pudieron justificarse con Dios, solo pudo haber sido porque Dios aplicó a ellos la sangre de un Salvador que, por varias razones fuera de su control, estuvieron impedidos a conocer. Ir a través de Cristo entonces no puede ser la misma cosa como creer en Cristo. Aparentemente hay personas que fueron cubiertas por la sangre de Cristo aunque no lo conocieron conscientemente a Él. Esto lo sospecho es lo que tendríamos que decir además en cuanto a los niños pequeños que mueren, a las personas retardadas o en cuanto a otros que están impedidos de conocer a Cristo por causas ajenas a ellos.
Dios juzga a las personas según sus corazones, y según la luz de la verdad que tuvieron tendrán que responder, y de acuerdo con la fe que estuvo o no estuvo implícita en sus corazones. Mateo 25, Romanos 2. Por eso, papá, Él es un Dios justo. La gente no va al infierno por accidente. Finalmente, hay algo que es claro, y es que las personas que no han oído y creído en el Evangelio están en grave peligro. Si bien quizá haya suficiente en la Biblia para darnos un pequeño grado de esperanza para los no evangelizados, no hay nada que nos dé alguna seguridad en cuanto a ellos. Sin duda, todo lo que se nos ha dicho imprime en nosotros la urgencia de evangelizarlos. Todo el mundo necesita oír. Entonces, ¿van al infierno los que no son cristianos? Puedo decir con certeza que todos los que están sin Cristo están condenados, pero no que todos los que no tienen esa fe específica en Cristo están condenados. Puedo decir con certeza que todo el que está fuera de la fe está en peligro y que solo los que tienen una fe explícita tienen asegurada la salvación. Pero tampoco tengo la certeza de que estén perdidos. Sé de algunos casos, creyentes del Antiguo Testamento, niños, personas con retardo mental, donde esto no es verdad. Por eso en cada caso debo dejarlo a Dios, quien hará lo que sea justo. Decídase a conocer a Dios solo a través de Cristo, papá. Y relájese. Si Dios es como se ha revelado en su Hijo, Él va a juzgar al mundo en la mejor manera posible. Lo veremos un día. Lo único de lo que debe asegurarse es de no encontrarse con los que rechazan a Cristo por voluntad propia. Decídase a creer. Recíbalo como su Señor y Salvador. Deje que el infierno sea problema de Dios, no suyo. Con todo mi amor.